Amados fieles, enfrentamos una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad es una advertencia, especialmente para aquellos que frecuentan la iglesia asiduamente. No es solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, la oferta de diezmos, tener un título cristiano, hablar de manera piadosa o incluso el bautismo, lo que garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 22, nos trae la seria advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán haber hecho milagros en su nombre, pero Él los rechazará diciendo: «Nunca los conocí, apártense de mí, malhechores». Este mensaje es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntense, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos en su justicia, inmaculados ante Él? Meditar sobre esto no es solo importante, es esencial para nuestra jornada espiritual. Siéntanse bendecidos por estar aquí, participando en este vídeo en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos. Pero, ¿quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. La única vía para la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser salvado de los pecados y de la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación excepto por la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo. El conocido pasaje en Juan 3, versículo 16, destaca que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por otros medios que no sean a través de Jesucristo. Juan 5, versículo 40, afirma que algunos se negaron a ir a Jesús en busca de vida. Él es el único camino al Padre y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4, versículo 12, nos dice que no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos, excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, poder, dinero, buena apariencia, o incluso familiares o amigos. Somos salvos solo por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La próxima categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas son los hipócritas. Jesús abordó directamente a estos individuos en Mateo 23, versículo 3. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, cierran el reino de los cielos ante los hombres. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a aquellos que están tratando». Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Los domingos se presentan en la iglesia con vestimentas apropiadas, levantando manos santas hacia Dios. Sin embargo, en los fines de semana se comportan como cualquier otra persona en ambientes mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas pueden incluso adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus actos y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que prueben la fe que profesan. Están en la puerta del reino, pero no entran y aún impiden que otros entren. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás.
En contraste, Jesús elogió la actitud humilde del publicano que, consciente de sus pecados, imploraba la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. En Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que la salvación viene por la gracia, a través de la fe, y no es algo que podamos alcanzar o de lo cual podamos jactarnos. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvadas son los apóstatas. Según Pedro 2, versículos 20 a 22, nos habla claramente sobre ellos, diciendo que si alguien, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a involucrarse y es vencido por el mundo, su condición final es peor que la inicial. Esto resalta la gravedad de alejarse del camino de la verdad después de haberlo conocido. Esos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, dar la espalda al mandamiento sagrado que les fue entregado. Es como describen los proverbios: el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a revolcarse en el lodo. La Biblia nos muestra el cuadro de aquellos que se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Un cerdo lavado sigue siendo un cerdo. Estas son personas que juegan con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que eventualmente revelan su verdadero yo, volviendo al mundo y sus tentaciones, porque en realidad nunca tuvieron fe. La próxima categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvadas son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, donde advierte que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era, ni en la venidera. Algunas personas blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y menospreciando su manifestación. Este se considera el pecado imperdonable. Por tanto, es crucial tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo. Eviten chistes, asociaciones o grupos que hablen de manera despectiva sobre el mover del Espíritu de Dios, pues esto puede llevar al cometimiento de este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son los ya fallecidos. Es común que muchas personas busquen a pastores y líderes religiosos pidiendo oraciones durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación es posible solo mientras está vivo. Después de la muerte, se vuelve completamente inalcanzable. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no encuentra respaldo en la verdad de la palabra de Dios. La salvación es posible solo en vida, y es por eso que es crucial entregar su vida a Jesús. Amigos, espero que ahora puedan comprender que algunas personas pueden no ser salvadas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, incluso cuando todavía éramos pecadores. Después de ese sacrificio supremo, si alguien opta por no creer, Dios no comprometerá sus principios de nuevo. En conclusión, les pregunto, ¿realmente han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Si aún no lo han hecho, este es el momento ideal. El arrebatamiento es un tema ampliamente discutido entre cristianos e incluso no cristianos. No es solo un evento futuro predicho, sino un evento profético que ciertamente ocurrirá. El momento exacto es desconocido, pero esto es lo que sabemos.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, nos dice que según la palabra del Señor, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatados para reunirnos con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran expectativa. El arrebatamiento es un evento singularmente destinado al pueblo del Señor, a aquellos que han depositado su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto significa que, independientemente de cuántas buenas acciones se realicen en la tierra o cuán nobles sean las intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue ese momento. Algunas personas creen que el arrebatamiento ocurrirá más de una vez, dando una segunda oportunidad a aquellos que pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no apoya esa idea. Por lo tanto, es esencial hacer todo lo posible para asegurarse de participar en esta experiencia gloriosa. El arrebatamiento sucederá solo una vez y no se repetirá. Ser dejado atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Por otro lado, para aquellos que sean arrebatados, será el inicio de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener la vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. Este vídeo explicará detalladamente qué es el arrebatamiento. Les pido que sigan con atención, ya que esto fortalecerá su fe y eliminará cualquier temor sobre el arrebatamiento de su corazón. La palabra arrebatamiento describe un evento crucial en las Escrituras, en el cual Dios retira a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, abriendo camino para que su justo juicio sea derramado durante el período de la tribulación. Es fundamental destacar que la palabra arrebatamiento no se menciona explícitamente en ningún lugar de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras apuntan a la ocurrencia de este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y en otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman la ocurrencia profetizada que llamamos arrebatamiento. Debido a la importancia de este evento futuro, mucho se ha enseñado sobre el arrebatamiento. Estas enseñanzas han generado diversas opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa pero equivocada, asociada al arrebatamiento, es que muchos creen que este y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no sostienen esa visión. La Biblia afirma claramente que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos distintos. Vamos a aclarar algunas diferencias clave entre el arrebatamiento y la segunda venida. Durante el arrebatamiento, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este retorno tiene el propósito de juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, para vencer al anticristo y a Satanás y para reinar por 1000 años, como se relata en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El arrebatamiento, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos sean removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes.
En contraste, la segunda venida es el evento en el cual el Señor regresará con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a aquellos que quedaron en la tierra y encerrar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el arrebatamiento será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15, versículo 52, está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, conforme a Mateo 25, versículo 27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no sucederá hasta que ciertos eventos proféticos de los últimos tiempos se cumplan. Esto significa que el arrebatamiento precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y corrientes de pensamiento sobre el concepto del arrebatamiento, pero la Biblia sigue siendo la fuente más válida y precisa de información sobre este evento de los últimos tiempos. Una interpretación errónea común sobre el arrebatamiento es la idea de que está destinado solo a las personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el arrebatamiento es para los creyentes en Cristo Jesús. Puedes ser un ciudadano ejemplar, generoso y cumplidor de las leyes de tu país, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, temo decir que podrías ser dejado atrás en el arrebatamiento. La Biblia nos enseña algo de gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tienes un ser querido que falleció y era un creyente fiel en Jesucristo, traigo buenas noticias. Resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en los aires durante el arrebatamiento. Esto es motivo de gran ánimo y alegría. Ahora te podrías preguntar, ¿es posible prepararse para el arrebatamiento? ¿Cómo puedo prepararme para este grandioso evento? La respuesta es un rotundo sí. Compartiré cómo prepararse para el arrebatamiento. Una de las maneras de estar listo es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto, amado, dedícate a las cosas que edifican tu fe y te motivan a vivir una vida justa. No permitas que nadie te desanime de la necesidad de vivir con fe y rectitud. Asegúrate de que no solo estás hablando de pureza, sino también viviéndola, pues el Señor te concede gracia y sabiduría. Otra manera de mantenerse preparado para el arrebatamiento es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas mientras se vive en preparación. Es esencial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por ti mismo. Todo creyente que se dedica al estudio de la palabra de Dios se convierte en un obrero que no tiene de qué avergonzarse, capaz de manejar la palabra de verdad en todas las áreas de la vida. Es esencial leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque puedan parecer excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección que es excesivamente compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. La mayoría de las veces, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera simple para que todos puedan estar completamente equipados para realizar buenas obras. Otra manera importante de prepararse para el arrebatamiento es permanecer dentro de una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27 nos dice: como el hierro afila el hierro, así el hombre afila al rostro de su amigo. Vivir en comunidad con otros creyentes es fundamental. Como sugiere el dicho popular, hay seguridad en los números.
La Biblia nos alienta a no descuidar nuestras reuniones con otros creyentes y a asegurar que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es algo que provenga de Dios, sino más bien una artimaña del enemigo. La cuarta manera de prepararnos para el arrebatamiento es orar por orientación y fuerza mientras vivimos en los últimos días. La oración es uno de los medios por los cuales permanecemos conectados con el Señor, especialmente en momentos en que nos sentimos solos en esta jornada celestial. Ora al Señor por orientación y fuerza, pues nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el equipamiento del Señor no fallaremos. En conclusión, al tomar medidas para prepararse para el arrebatamiento, recuerde que Dios está colocando señales a lo largo del camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el arrebatamiento, pero hemos sido advertidos y enseñados a estar atentos a las señales de los últimos tiempos. El propio Jesús nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de estar vigilantes. Durante los últimos días, Jesús habló sobre estos eventos. Por lo tanto, ante la manifestación de estas señales en nuestros días, sería prudente prestar más atención a las Escrituras que nunca. Es crucial centrarnos en las orientaciones que Jesús nos dejó sobre cómo conducir nuestras vidas en los tiempos finales, como Él dijo en Mateo 24, versículo 33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. En este video, compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican de manera práctica y directa a nuestra vida cristiana cotidiana. El primer consejo de Jesús, encontrado en Mateo 24, versículo 46, nos informa que seremos bendecidos si somos encontrados cumpliendo sus instrucciones cuando Él regrese. Jesús, al orientar a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad está en ser encontrado haciendo esto cuando el Maestro regrese. Él prometió que, en su vuelta, esos siervos fieles serían bendecidos. Pero, ¿qué significa ser encontrado haciendo esto? ¿Qué exactamente debe estar haciendo el siervo, el creyente que sigue a Jesús, cuando el Señor regrese? Para permanecer seguro en estos últimos días, significa ser encontrado fielmente realizando las tareas que el Señor nos ha confiado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que Él nos ha confiado hasta su glorioso retorno. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos. Ser encontrado haciendo esto significa estar activamente comprometido y dedicado a la misión que nos ha sido confiada, realizándola con excelencia mientras vivimos en sincera expectativa del inminente retorno de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que nos han sido confiadas incluyen predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado para todos aquellos que han depositado su fe en Jesús, para ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todos a nuestro alrededor. Nuestro compromiso en difundir el mensaje del reino de Dios a aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encontremos. A ser discípulos, además de difundir el Evangelio, Jesús nos encomendó a hacer discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo 28, versículo 20, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy en día, la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús convoca a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede formar otro discípulo. Hay una necesidad urgente de trabajadores dedicados en el reino de Dios hoy. Cuando nos esforzamos en ayudar a las personas a acercarse a Dios, amarlo, servirlo y presentarlo, estamos, de hecho, poniendo en práctica el mandato de Jesús. Al hacer esto, nos comprometemos a ser encontrados haciendo esto en el momento del retorno del Señor.
Una de las orientaciones cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos tiempos finales es mantener siempre elevada nuestra vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos alejen del verdadero camino. Conforme a Marcos 13, versículo 33, en la versión ampliada se dice: «Estén alerta, vigilen constantemente y oren, ya que no conocen el momento exacto de mi llegada». Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en oración. Debemos, amados santos, permanecer siempre vigilantes, no sucumbiendo al letargo espiritual. Esta es una exhortación para profundizar más en la práctica de la oración mientras esperamos el retorno del Maestro. En el lugar de oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para atravesar los desafíos de estos últimos días, escapando de las trampas y engaños. Los desafíos actuales exigen que usted y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en oración diariamente. Pregúntese, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedica a la oración todos los días? Note que es fundamental orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para usted y las acciones que Él desea que realice en este momento. La comunicación con Dios nos brinda ventaja frente a los innumerables planes de Satanás. Muchos cristianos aún no han percibido que el mundo está cambiando diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está empeñado en desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerde, él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diariamente nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús para la conciencia de su regreso. Dormirse en la búsqueda de mantener nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este consejo vital de estar atento y alerta, pues no conocemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13, versículos 35 y 36 se dice: «Por tanto, manténganse alerta, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Si llega de repente, no permitan que los encuentre durmiendo». Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y descuido espiritual. Por tanto, en este periodo de incertidumbres y transformaciones, es esencial que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. Desconocemos el momento preciso del retorno divino. Mantenerse espiritualmente despierto y atento es la clave para no ser sorprendidos y estar listos para enfrentar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos tiempos finales, enfatiza la importancia de no volverse indiferentes o descuidados respecto a las cosas del reino de Dios o al inminente regreso de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes, pues desconocemos la hora de su retorno. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras o olvidar sus advertencias. Cada fiel es alentado a estar en guardia, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa estar activamente comprometido en proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, versículos 34 y 35. Él nos advierte severamente que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se carguen con disipaciones y las ansiedades de la vida, pues ese día puede sorprendernos repentinamente como una trampa. Jesús nos alerta sobre el peligro del engaño proveniente de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede volverse común en los últimos días. Recordamos que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra y hasta en Babilonia antes de ser destruidas.
La Biblia relata que, antes de estos eventos, las personas estaban tan absortas en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que olvidaron a Dios y sus advertencias. Hoy vivimos una situación similar, con muchos olvidándose gradualmente de Dios y volviéndose hacia las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de influenciadores, medios de comunicación y hasta gobiernos. Jesús también advirtió que algunos pueden desviarse, no necesariamente por causa del pecado, sino por las ansiedades de la vida. Por ello, es necesario estar atentos a las presiones que debilitan la fe ajena. Aunque enfrentamos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. Independientemente de las circunstancias, no permita que la ansiedad lo aleje de su fe. Por el contrario, que su fe lo libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. Queridos amigos, tras escuchar estos consejos del propio Señor Jesús, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, vivimos tiempos difíciles en los últimos días. Las personas se volverán egoístas, avaras, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, irreconciliables, calumniadores, incontrolados, brutales, enemigos de lo bueno, traidores, temerarios, vanidosos y amantes de los placeres más que de Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero negarán su verdadero poder. Debemos evitar a esas personas. Esta orientación es cristalina. Debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solo una forma exterior de piedad, pero que en realidad viva de manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, sus acciones o apoyos son reflejos directos de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos hacia el futuro con esperanza y anticipación por el retorno del Señor, debemos aferrarnos firmemente a la profesión de nuestra fe y luchar fervientemente por la fe que nos fue entregada. Permanezcamos estables, firmes e inmutables, recordando que, cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron su mirada fija en Él y vivieron sus vidas para agradarlo. En Apocalipsis 22, versículo 12 se dice: «He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según su obra». ¿Ha reflexionado sobre lo que realmente importa en la vida? ¿Cuál sería la única cosa que usted preservaría si estuviera a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez ha pasado por una experiencia cercana a la muerte, su visión sobre la vida cambia radicalmente. En ese exacto instante, nada más parece tener importancia, excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, se hace evidente que en medio de todas nuestras persecuciones mundanas y conquistas es nuestra unión con Cristo, posibilitada por su acción en la cruz, lo que lleva un significado genuino. Acompáñeme mientras nos sumergimos en este mensaje profundo y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la garantía de la vida después de la muerte. Esta es un mensaje de suma importancia y Dios desea que usted preste toda su atención. No deje pasar nada. Abra su corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos lo que puede ocurrir después de este momento. Conforme a lo destacado en Gálatas 6, versículo 14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que enfrenta un encuentro con la muerte, pues esto ofrece un paralelo impresionante con nuestras propias vidas.
Piense en un empresario que planificó meticulosamente una reunión de negocios para la próxima semana. Frente a su muerte inminente, conforme su vida se desenrolla ante sus ojos, esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante, perdiendo su valor. La búsqueda incansable por riqueza deja de dominar sus pensamientos, y hasta su pasión por su equipo de fútbol favorito palidece en comparación. Su amada casa, antes vista como un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, este es un recordatorio conmovedor de que las cosas por las cuales nos esforzamos y damos tanta importancia, al final no tienen relevancia ante la eternidad. El dinero, los bienes materiales y hasta nuestros logros más estimados son efímeros comparados con la cuestión fundamental de dónde pasaremos la eternidad. La única cosa que realmente importa es la cruz de Cristo, pues juega un papel crucial en la definición de nuestro destino eterno. Es esencial tomar en serio esta lección, pues se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos, y en el momento en que se acerque, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal orientadas desvanecerán como humo. En el fondo sabemos de esta verdad, pero a menudo fallamos en dar la debida prioridad a nuestra relación con Dios, perdidos en la búsqueda de éxito, reconocimiento y conquistas mundanas. No debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sea un llamado a despertar, animándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al término de nuestra jornada terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Existe un reino llamado purgatorio? ¿O simplemente entramos en un sueño hasta el día prometido de la resurrección? Hebreos 9, versículo 27, ofrece una respuesta clara, afirmando: y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra de Dios desmiente cualquier concepción de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio después de la muerte. La idea de un purgatorio es reemplazada por la certeza de un juicio divino después de nuestra vida terrenal. Amigos, al tomar conciencia de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán drásticamente. Comprender que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará meticulosamente cada detalle de nuestras existencias, nos impulsa a adoptar un modo de vida diferente. Sepan que hasta las palabras que pronunciamos serán minuciosamente analizadas y juzgadas. Mi querido amigo, el juicio está a las puertas, acechando en el horizonte, y en este juicio un factor crucial determinará los destinos de nuestras almas. Pronto veremos cuál es ese factor. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 reencontramos el tema de la cruz, pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Reflexionen de nuevo sobre estas palabras. La predicación de la cruz de Jesús, puede parecer absurda para aquellos en perdición, pero para los salvos representa el poder de Dios. La cruz, una vez más, destaca, diferenciando a aquellos que siguen el camino de la perdición de aquellos en el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos en aquella cruz y la subsiguiente resurrección, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda Gálatas capítulo 6, la enfática declaración del apóstol Pablo, lejos de mí, actúa como un principio guía para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo.
nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús, fijar nuestros ojos en la cruz y depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se erige como un faro de esperanza y un recordatorio del amor y sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención. En nuestro día a día, estamos constantemente distraídos y tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz, seducidos por los encantos de las conquistas mundanas, envueltos en la búsqueda de ganancias personales y atraídos por los placeres efímeros de esta vida. A menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Ante la eternidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto duradero de la cruz. Destaca como el elemento central que diferencia a los que perecen de los que están siendo salvados y sirve como fundamento para el perdón de los pecados. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles permanece como un llamado firme a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos mientras consideramos la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas por nuestra atención, enfrentamos una miríada de distracciones que buscan desviar nuestro enfoque de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante para no perdernos en las trivialidades y las ilusiones pasajeras, sino buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad a menudo nos incita a centrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a enorgullecernos de nuestros actos y rectitud personal, promoviendo la idea de autosuficiencia basada en la confianza en nuestra bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que desatiende la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo escuchamos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas acciones, nuestra amabilidad, amor, responsabilidad con las cuentas, apoyo a la comunidad y cuidado de la familia. Somos elogiados por nuestra rectitud moral y cumplimiento de las leyes, llevando a muchos a creer que son de hecho buenas personas. Este pensamiento es común en muchos alrededor del mundo, incluyendo aquellos que no creen, fallando en reconocer la propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que de ella derivan. Muchos no se dan cuenta de lo que Romanos 3, versículo 23, intenta enseñarnos. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O aún en Romanos 6, versículo 23, donde se lee: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño ilusiona a las personas, dándoles una falsa percepción de rectitud, manteniéndolas alejadas de la salvación, hasta que sea demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, vista solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos hemos fallado en alcanzar la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una verdad perturbadora. Cada persona, no importa cuán respetada por la sociedad o considerada virtuosa, es pecadora ante un Dios santo. Muchos se alarman ante esta firme evaluación de su condición moral y rechazan vehementemente la idea de ser clasificados como pecadores. En cambio, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia rectitud. Por eso, el mensaje del Evangelio se convierte para ellos en algo ofensivo y difícil de comprender, una verdadera piedra de tropiezo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de la redención les parece una tontería, un concepto sin importancia que es fácilmente descartado.
Muchas personas buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que tales acciones loables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Son seducidas por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación por medio de sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir a esa falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad, por sí sola, es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia rectitud no es suficiente para redimirnos. No es necesario buscar más ejemplos para darnos cuenta de la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo actual. Basta con tomar el teléfono celular y navegar por Internet para encontrar la hostilidad que permea el planeta. Observamos un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos terroristas, más que en cualquier otra época en las últimas 9 décadas. Más vidas han sido perdidas en guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el siglo pasado se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras. Y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones quedaron incapacitados debido a conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino esté cerca. Pero, independientemente de si el arrebatamiento ocurrirá primero o si dejaremos este mundo para la eternidad, la cuestión crucial permanece. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja a un lado las preocupaciones de esta vida. Al final lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario o estatus social, seguidores en Instagram u otras redes sociales, sino qué tan preparada está tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor en este momento, arrepintámonos y seamos firmes en la verdad, independientemente del costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de las ataduras de la corrupción que domina el mundo. Que el amor por Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos brinde certeza sobre nuestra eternidad. Amén.